gracias a Dios por estar un día más aquí juntos. Dice la palabra de Dios que es bueno estar los hermanos juntos en armonía. Así de que estamos juntos en armonía, listos para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Y esta mañana me preguntó un hermano, pastor, que hoy lo vimos aquí afuera en el café, porque casi no salgo, ¿verdad? A veces estoy preparando todo y le digo, es que si no salgo a tiempo, no me dejan café los hermanos. Así que tuve que salir temprano a agarrar una tacita de café. No, no es cierto, hermanos, es broma, es broma. No, hoy tuve la oportunidad de poder salir y tener un poquito más de tiempo ahí con algunos de ustedes. Y eso es una bendición, porque eso tiene que ver con la comunión que tenemos los unos con los otros. Eso tiene que ver con el compañerismo que tiene que existir, la hermandad que tiene que existir en la iglesia. No sé si usted se ha dado cuenta lo desconectado que están las personas el día de hoy. Las personas están es cuando tenemos más redes sociales que deben de conectarnos, pero es cuando más desconectados está la gente hoy día. Vivimos en un mundo donde la soledad y el aislamiento son comunes más que nunca. La soledad y el aislamiento, la gente se ha aislado. Aunque las redes sociales nos prometieron mantenernos conectados, ¿cuántos de nosotros hemos sentido que a pesar de cientos de amigos que podemos tener en el Facebook o en el Instagram, nuestras relaciones profundas realmente están vacías? Y hay personas que tienen millones de seguidores, pero ninguno son sus verdaderos amigos. Por otro lado, en muchas comunidades locales la soledad está en aumento. Vecinos que antes se conocían por nombre, ahora viven con las puertas cerradas y las conversaciones cara a cara han sido reemplazadas por mensajes de texto y likes. Es más, ya las personas no le dicen llámame, le dicen mándame un mensaje. Ya no quieren ni hablar. Es más fácil mandar un mensaje de texto. Y para contestar está bien, ¿qué hace la gente? Le pone una manito. Ya no quiere decir, sí, está bien. O sea que estamos viviendo, incluso dentro de la iglesia. A veces nos encontramos pasando junto a una persona cada semana sin llegar a conocer a las personas realmente. Las redes sociales han creado una ilusión de conexión, pero en realidad muchas personas pasan más tiempo viendo las pantallas que construyendo amistades, construyendo relaciones genuinas. Y esto nos ha llevado a muchos de nosotros al aumento en la sociedad, en la comunidad, al aumento de la ansiedad. Muchas personas están experimentando depresión por la falta de relaciones significativas en sus vidas y un sentimiento generalizado de aislamiento. Esto contrasta totalmente con el diseño que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Contrasta totalmente porque Dios nos creó no para vivir en aislamiento o enfocados solamente en nosotros mismos. El diseño de Dios para el cristiano, el diseño de Dios para su iglesia es de que seamos una comunidad vibrante, una comunidad amorosa, una comunidad conectada los unos para con los otros. ¿Saben ustedes que eso era la primera iglesia? Estamos viviendo en un mundo donde las conversaciones reales se están extinguiendo y tenemos conversaciones muchas veces muy ficticias. Y la iglesia tiene la oportunidad de ser un lugar de refugio para aquellos que quieren realmente desarrollar relaciones significativas. Aquí en la iglesia podemos construir relaciones auténticas, relaciones que trasciendan la superficialidad. Relaciones que ofrezcan apoyo real en nuestras luchas diarias. Eso es lo que debe de ser una iglesia. En el contexto de nuestro estudio que estamos llevando en este mes de Hechos capítulo 2 versículo 42, si ustedes abren sus Biblias y tienen sus notas también dentro de los boletines, podemos ver que como la iglesia primitiva, cómo era que ellos vivían una vida entregada a conocer la palabra de Dios, como lo vimos la semana pasada, y en una profunda comunión que tenían los unos para con los otros,
lo cual eso reflejaba el corazón de Dios en sus vidas y el deseo de Dios para nosotros. O sea que el deseo de Dios para nosotros es que nosotros perseveremos estudiando la palabra de Dios, pero también que como resultado de estudiar la palabra de Dios, debe de resultar en que nosotros aprendo la palabra de Dios, por lo tanto aprendo cómo relacionarme con las personas. Si aprendo la palabra de Dios, debo de saber cómo vivir con otras personas, debo de saber cómo tener relaciones que valgan la pena. Debo de saber cómo tener una relación de amistad, debo de saber cómo tener un matrimonio, cómo tener una familia, cómo relacionarme con mis hijos, pero debo de saber también cómo relacionarme con mis hermanos en la fe. Tengo una pregunta que quiero que usted solamente lo piense. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una conversación significativa con alguien en la iglesia? No estoy hablando de un saludo rápido, hola hermano, ¿cómo está? Estoy hablando de un saludo significativo, de una conversación significativa. Y si usted no lo ha hecho en varios tiempos, ¿qué puede hacer usted para cambiar eso? Hoy que continuamos este estudio en la serie Sé la Iglesia, quiero que nos enfoquemos en la segunda característica que vamos a ver en Hechos capítulo 2. Esa segunda característica que es esencial, que es la característica de la comunión, del compañerismo. Y vamos a explorar qué significa esto. Así que la semana pasada, vuelvo a recalcar, hablábamos de cómo la iglesia primitiva se dedicó con fervor a la enseñanza de los apóstoles. Este compromiso que ellos tenían a la enseñanza de los apóstoles era un compromiso profundo con la palabra de Dios, vimos la semana pasada. Y eso les permitió crecer espiritualmente y desarrollar una base sólida. ¿Sabe usted por qué muchas veces hay divisiones dentro de las iglesias? ¿Sabe por qué hay divisiones en las familias? ¿Sabe por qué hay problemas entre los seres humanos que nos llamamos cristianos muchas veces? Simple y sencillamente porque no entendemos lo que la palabra de Dios realmente nos enseña acerca de las relaciones para los unos con los otros. Y lo esencial y lo importante que es que si yo digo amar a Dios, no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, sino amo a mi hermano a quien veo. O sea, nuestras relaciones son significativas. ¿Se acuerda usted cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál es el más importante de los mandamientos? Lo que Él dijo: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero no dijo solamente eso es importante. Dijo: ama también a sí mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que para Dios nuestra relación con Él es tan importante como si mi relación con Dios es importante, se va a reflejar en mi relación con otros seres humanos. Así que en Hechos capítulo 2, esta comunión que ellos tenían no era solamente el reunirse. Nosotros nos podemos reunir toda la semana, 7 días a la semana. Pero estas reuniones que tenían ellos, se trataba de compartir la vida. Se trataba de caminar juntos. Se trataba, en otras palabras, eran verdaderos hermanos, eran verdaderos amigos y vivían en comunidad en una manera que glorificaban a Dios. Dice aquí en Hechos capítulo 2, versículo 42, y ustedes lo tienen aquí en la pantalla también, dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Vean ustedes las 4 características que tenía esta iglesia. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, o sea, se dedicaban al estudio de la palabra de Dios. Y la segunda cosa que hacían es que se dedicaban también y a la comunión, dice. O sea que las dos cosas van de la mano. Se dedicaban a la enseñanza de la palabra de Dios y a la comunión. Y después la próxima semana vamos a ver las otras 2 características. Pero aquí en Hechos 2:42, esto, cuando se escribe esto de Hechos 2:42, recuérdense que sigue, este texto sigue a los dramáticos eventos que sucedieron en los versículos anteriores. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles
Y todos ellos comenzaron a hablar las maravillas de Dios, y de repente Pedro en el versículo 14 comienza a hablar y a predicar el primer sermón de la iglesia primitiva. El primer sermón lo predica Pedro y se convierte en ¿cuántas personas vimos la semana pasada? 3,000. Se convierte en 3,000 personas según Hechos 2:41. Ahora, estos nuevos creyentes vinieron, dice la Biblia en el capítulo 2, que vinieron de varios países, vinieron de varias regiones, tenían varios idiomas, venían de diferentes etnias, orígenes, ya que muchos se habían reunido en Jerusalén para celebrar una fiesta que se llamaba la fiesta de Pentecostés, que eran 50 días después de la crucifixión. Y este grupo diverso, con muchos idiomas, con muchas culturas, estaba creciendo rápido. Imagínense usted que por aquí entraran de repente 3,000 personas. ¿Qué haríamos con ellos? Es más, esta iglesia ni siquiera tenía un edificio donde reunirse. Dice que se tenían que reunir en el patio del templo. No tenían edificio, no tenían nada, venían de otros países. ¿Cómo hacían? ¿Qué hacía? La iglesia acababa de nacer. No sabían qué continuaba, y el Espíritu Santo los guía, y dicen ellos aquí que se dedicaron. Lo primero que el Espíritu Santo los guió a hacer fue lo que vimos la semana pasada. Los guió a que se dedicaran a la enseñanza de los apóstoles, o sea, al estudio de la palabra de Dios. Una iglesia que glorifique a Dios, una iglesia que quiere cambiar y ser transformada. Y cuando digo una iglesia, no estoy hablando de las paredes, estoy hablando de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Una iglesia que quiera ser transformada, una familia que quiera ser transformada, una relación que quiera ser transformada, debe de dedicarse a la enseñanza de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que te instruye cómo vivir la vida. Pero no solamente dice que era la palabra de Dios. La segunda cosa aquí dice que se dedicaban a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Pero hoy vamos a ver la segunda, que es que no solamente se dedicaban a la enseñanza de la palabra de Dios, pero también a la par de la enseñanza de Dios se dedicaban a la comunión o al compañerismo. Y acabo de estar hablando de lo aislados que estamos, ¿verdad? Aún dentro de las iglesias. A veces solo nos vemos el domingo. Esto se veían todos los días. ¿Cómo lidiaban con esta situación viéndose todos los días? Y eran más de 3,000 personas. La frase aquí donde dice, vamos a poner el versículo nuevamente, porque quiero que vean que la frase donde dice que se dedicaban, quiero recordarles lo que vimos de esto la semana pasada, es que significa que se dedicaban o que perseveraban o permanecían constantemente diligentes en la enseñanza de la palabra de Dios y en el compañerismo, en conocerse, en amarse, en desarrollar relaciones significativas. Esto nos da la idea de la persistencia que ellos tenían. Así que la iglesia estaba enfocada en crecer en la palabra de Dios, y como resultado de crecer en la palabra de Dios, ellos crecían en amor los unos a los otros y desarrollaban compañerismo. Y aquí en el griego original, la palabra compañerismo o la palabra comunión, vamos a ir al siguiente, la palabra comunión o compañerismo es la palabra que se usa en la palabra de Dios, koinonía. Y esa palabra koinonía es un compañerismo que es más que simplemente pasar tiempo juntos, como cuando estábamos ahorita en el café. No, koinonía habla de una asociación profunda, una vida compartida, una participación mutua en la misión de Dios. Ahora, yo le puedo asegurar que la mayoría de lugares que se reúnen como iglesias han perdido este principio. Han perdido este principio. O sea que hoy el enfoque son muchos otros, pero no la verdadera koinonía. No darnos cuenta realmente cómo está la vida de un hermano, no para criticarlo, no para destruirlo, sino para ayudarlo y apoyarlo. Esto habla de una asociación profunda.
de una vida compartida. O sea, ellos estaban compartiendo la vida misma unos con otros. La iglesia primitiva entendió esto y su ejemplo nos debe de desafiar a nosotros de cómo nosotros debemos de ser una verdadera iglesia. La coinonía unió a las personas de diferentes orígenes en una sola familia. ¿Sabe que nosotros aquí somos una familia de diferentes? Aquí hay salvadoreños, hay mexicanos, hay guatemaltecos, hay hondureños, hay peruanos, nos faltan algunas nacionalidades por ahí, nicaragüenses, vamos a ver qué, uruguayos, vamos a ver qué más, vamos a ver. Ecuatorianos, sí, gracias hermanas, sí. Hay ecuatorianos, habemos de todo un poco. Somos una mezcla de diferentes culturas. Si lo que nos une es el idioma. Pero tenemos diferentes culturas. Unos dicen tamales, otros dicen nacatamales. Unos dicen nosotros inventamos las pupusas. Los hondureños dicen no, nosotros las inventamos. Mentirosos esos hondureños. Así le decía yo a mis amigos salvadoreños, no, nosotros las hicimos. No, me decía, y eres pastor. Le digo, no, es que pues me gustan las pupusas. Pero venimos y tenemos una coinonía. O sea, debemos de tener esa relación que es más que simplemente pasar tiempo juntos. Es una asociación que debemos de desarrollar, es una vida que debemos de compartir donde decimos, verdaderamente soy tu hermano, verdaderamente soy tu amigo. Cuando una iglesia vive eso, una iglesia es transformada por el poder de Dios. Y no solamente transforma a la persona por el poder de Dios cuando existe esa coinonía, pero también la gente que nos ve. La gente dice, ¿cómo puede ser? ¿Será real esto? ¿Será real que tienen ese tipo de relaciones estos hermanos? Es más, quiero que ustedes entiendan bien lo que estaba pasando aquí. Porque ellos, el estar enfocados en la palabra de Dios, resultaba en tener esa relación tan fuerte que ellos tenían. Y estas dos características de que estaban en la palabra de Dios y que estaban perseverando también en la comunión o el compañerismo, son diferentes las dos cosas, pero están conectadas. En otras palabras, los primeros creyentes no podían experimentar una comunión verdadera y saludable si no estaban arraigados a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitaban la palabra para muchas cosas, pero la razón clave que vemos aquí en este texto para lo que necesitaban entender y conocer la palabra de Dios era para poder vivir ellos en comunidad unos con otros. Por ejemplo, si no hubieran conocido la palabra de Dios primero, lo que es la primera característica, ¿cómo habrían ellos aprendido a resolver conflictos interpersonales con 3,000 personas en un solo lugar? No, que yo quiero esto, no, yo quiero lo otro. ¿Cómo hubieran resuelto ese asunto? Tuvieron que haber conocido qué dice la palabra de Dios. Y los apóstoles les enseñaban lo que Cristo les había enseñado a ellos. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo se resolvían los conflictos interpersonales? Dice Dios que debes de ver por el bien de los demás antes que por el tuyo mismo. O sea, no seas egoísta. Y ellos aprendían y tenían y fortalecían su relación. Eran 3,000 personas. ¿Cómo podrían encontrar? ¿Creen ustedes que estas 3,000 personas en algún momento tuvieron desacuerdos aquí? Si los tenemos cuando habemos 5 hermanos, ¿verdad? Estos 3,000 tenían desacuerdos, pero en sus desacuerdos ellos encontraban la solución a sus desacuerdos porque primero habían perseverado en la palabra de Dios. ¿Cómo podían ellos entender la necesidad de otros hermanos y apoyarse? ¿O cómo podían pedir perdón o extender el perdón si ellos no sabían que tenían que perdonarse los unos a los otros? Porque en el Antiguo Testamento les habían enseñado ojo por ojo y diente por diente. Ahora les estaban enseñando perdona incluso a tus enemigos. Y ellos decían, no, pues estos no son mis enemigos, son mis hermanos. Sí tenemos desacuerdo, pero nos tenemos que perdonar. Estaban viviendo juntos. ¿Cómo sabrían cómo ayudar a alguien que tenía lucha con el pecado en su vida?
Fue a través de la palabra de Dios que descubrieron cómo construir esas relaciones significativas. Y al perseverar en la palabra de Dios, estaban equipados para desarrollar relaciones saludables. Cuando estamos arraigados a la palabra de Dios, usted va a desarrollar relaciones saludables, se lo prometo. Pero tienen que las personas, ambos lados, estar arraigados a la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo construye usted un matrimonio saludable? Arraigados como pareja a la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo construye usted una relación saludable con sus hijos? Arráiguese a la palabra de Dios y entienda lo que la palabra de Dios dice acerca de las relaciones. Su compromiso con las enseñanzas de Dios moldeó las actitudes de esta gente. Por lo tanto, el compañerismo es más que simplemente pasar tiempo juntos. La coinonía habla de esa asociación profunda, de esa vida compartida que ellos tenían. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros? Debemos de hacerlo, porque eso es lo que la palabra de Dios nos anima y nos impulsa a hacer. La comunión que ellos tenían era la razón clave por la que la iglesia prosperó en ese tiempo, creció, e incluso cuando estaban frente a la persecución, la iglesia continuó creciendo porque estaban unidos. No tenemos nosotros esa expresión cuando nos unimos, que decimos el pueblo unido que jamás será vencido. Eso era la iglesia, estaban unidos. Y a pesar de la persecución, a pesar de que estaban pasando dificultades ellos al principio, se mantenían unidos y nada los vencería. Hicieron grandes esfuerzos para aprender este principio, porque dice que se dedicaban, perseveraban. Y vemos aquí una imagen que es más que solamente una simple comunión. Iba más allá de la interacción casual. Era una forma de vida centrada en Cristo y en la misión. Es más, vean ustedes que aquí en el versículo 44, lo tenemos en pantalla, dice que todos los creyentes, dice que en el versículo 42 dice que perseveraban en la palabra y en la comunión, o sea, el compañerismo. Y en el verso 44 dice, todos los creyentes estaban ¿qué? Juntos. Juntos pero no revueltos, dicen algunos. Pero todos estaban juntos y tenían todo en común. Usted puede decir, pero ¿cómo puede ser posible que más de 3,000 personas estaban juntos en un solo lugar y tenían todo en común? ¿Cómo puede ser? Si muchas veces es difícil que nos pongamos de acuerdo con un grupo pequeño. Es que muchas veces no lo entendemos bien porque no entendemos lo que el original dice. Entonces quiero que veamos lo que el original dice, es que todos ellos estaban juntos. Esta frase, esto de que todos ellos estaban juntos y tenían todo en común, donde dice en el versículo 44, todos los creyentes estaban juntos, es la palabra epiauto, que se traduce como todos estaban, los 3,000, todos estaban, se traduce que estaban en el mismo lugar con el mismo propósito. No quiere decir que no tenían desacuerdos, pero dice que estaban en un mismo lugar con el mismo propósito. Eso es lo que la palabra en griego enseña. Ahora, esta frase resalta que los creyentes no solo estaban reunidos físicamente, sino que estaban unidos en espíritu. El Espíritu de Dios los unía y compartían las mismas metas, la fe, el compromiso con Cristo. Pero eso dice cuando dice la palabra que estaban juntos. Quiere decir que estaban en el mismo lugar con el mismo propósito. Y la palabra común, y tenían todo en común, esto es bien importante. Que tenían todo en común es la palabra koina panta, diferente a koinonía, pero de la misma raíz. Koina panta dice que compartían todas las cosas. O sea, lo que el versículo 44 nos enseña es que todos los creyentes estaban juntos en el mismo lugar porque tenían un mismo propósito. Y como tenían un mismo propósito, el de glorificar a Dios, lo que ellos hacían para poder sobrevivir es que si tenías pasta de dientes, la tenías que compartir con el otro. Tenías que compartir todas las cosas.
Ellos recuérdense que ellos habían venido de otros países a celebrar. Ellos no tenían nada ahí. Y estas 3,000 personas están compartiendo las cosas. Y ¿sabe qué? A veces si usted quiere compartir un pancito, no, te doy la mitad o la cuarta parte. No, entonces, a veces nos volvemos bien egoístas como seres humanos. Y no queremos compartir nada con nadie. No, esto es mío. Parecemos niños a veces. Ellos no, ellos compartían todas las cosas. Es increíble cómo estaba esta iglesia. En conjunto, la frase koinopanta se refiere a un estilo de vida en el que los recursos, las posesiones y las responsabilidades las mantenían colectivamente en beneficio de la comunidad. Y no se trata de comunismo, ¿ok? No estoy hablando de comunismo aquí, porque el comunismo hace que la gente dé estas cosas a la fuerza. No se trata de una vida comunitaria forzada, sino más bien cuando la iglesia hacía esto, era una iglesia que lo hacía por una generosidad voluntaria y una mentalidad de compartir. Qué precioso eso, hermanos. ¿Se puede usted imaginar vivir en un lugar donde digamos, no, vamos a compartir las cosas? Mira, aquel no tiene, pero tú tienes de más. Yo me acuerdo cuando yo era chico, yo me acuerdo que muchas veces nosotros, estoy hablándole de los años 80, cuando yo vine aquí, yo tuve un choque cultural, porque cuando yo estaba en mi país, yo me recuerdo que en Honduras, cuando un amigo, nosotros decíamos en el grupo de amigos, nos vamos a ir al cine. ¿Qué creen ustedes que decían los otros amigos? Si alguien no tenía, aquel no tiene para la entrada. ¿Qué decían los demás amigos? No importa, aquí entre todos le juntamos y le pagamos y nos vamos al cine. Y qué precioso, es una cosa linda. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, yo me recuerdo que la primera vez que que un amigo dijo, no, yo no tengo. Ah, bueno, nos vamos nosotros, ahí regresamos después. O sea, el que no tenía no iba. Y yo les dije, pero ¿cómo no lo vamos a llevar? Si entre todos nosotros le podemos pagar la entrada. Y se quedaron así viéndome como raro, no, aquí cada quien, no. Pero estos cristianos, esto era lo que hacían. Compartían. ¿Se pueden ustedes imaginar una comunidad que en el año 2025 aprendamos a compartir y ver la realmente necesidad de otras personas y poder decir, hey, si Dios me ha dado más a mí, ¿por qué no voy a compartir algo de las bendiciones que Dios me ha dado con uno que necesita? Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de la necesidad de un hermano en la fe si no tienes compañerismo? Si no te unes, si no tienes comunión con la persona. Por eso es que estos hermanos sabían las necesidades unos de los otros. Es más, estos hermanos, quiero que veamos el siguiente versículo, el 45, porque esto es muy impactante. El versículo 45 dice que estaban todos juntos y tenían todos en común. Eso que tenían todos en común era que compartían todo. Y dice que vendían sus propiedades. ¿Se puede usted imaginar? Vendían sus propiedades. Ahora, después dice también que se reunían en las casas. O sea, no todos vendían sus casas, vendían propiedades que tal vez ellos tenían por ahí de más. Entonces, vendían sus bienes, sus posesiones. ¿Para qué? Lo hacían para darles a quienes lo necesitaban. Ellos vendían todo, llevaban el fondo a los apóstoles, y los apóstoles, porque eso se entiende también en Hechos capítulo 6, llevaban el fondo a ellos. Y incluso en Hechos capítulo 4 hay quien vende sus propiedades. Y en el capítulo 4, cuando esta persona vende sus propiedades, Ananías y Zafira venden sus propiedades, van ellos, y cuando venden la propiedad le mienten a los apóstoles y dicen, aquí está la propiedad, porque lo que querían era sacar pecho, ¿verdad? Querían decir, miren qué buenos somos nosotros. Venden su propiedad y no dan todo a los apóstoles para según ayudar a los que estaban necesitados, y cuando mienten ahí mismo caen muertos, porque estaban pretendiendo ayudar a los demás. Era una falsa comunión o compañerismo. Y aquí dice que ellos vendían sus propiedades
y sus posesiones para dárselas, o sea, para ayudar a quienes lo necesitaban. Y vean ustedes cuántas veces se reunían a la semana. Dice, todos los días seguían reuniéndose, todos los días. Y yo les dije la semana pasada, a mí me sorprende cómo muchas veces nos duele tanto reunirnos el domingo a las 9 de la mañana. Mucho frío, pastor, véngase. Que, si no vamos a regresar a la iglesia primitiva, nos vamos a reunir todos los días. Todos los días seguían reuniéndose en los atrios del templo. Se reunían en el patio porque no los dejaban adentro, ¿verdad? Y dice que partían el pan en sus casas. Los que tenían casas, los que sí eran de Jerusalén. Acuérdense que todos estos habían venido de otras partes del mundo. Los que sí eran de Jerusalén y tenían sus casas, venían e invitaban a los que no tenían casa y les daban de comer. Yo no sé usted, pero para mí, si soy cristiano y estoy creciendo en la palabra de Dios, ¿por qué no le puedo dar un plato de comida a un hermano en la fe? ¿Por qué no puedo hacer esto? Pero ¿cómo me doy cuenta que una persona tiene necesidades? ¿Cómo me doy cuenta con las luchas que está teniendo alguien? ¿Cómo me doy cuenta que alguien está pasando momentos difíciles emocionalmente, mentalmente, si no me relaciono con ellos? O sea, necesitamos relacionarnos, no para traicionarnos, no para meternos el puñal por la espalda. Necesitamos relacionarnos para saber bien cuáles son tus luchas y tus necesidades. ¿De qué forma puedo apoyarte? Y el otro pensar lo mismo de mí. Porque entonces creamos una verdadera comunidad. Y el compromiso de la iglesia primitiva con la comunión no fue casual. Es por eso que entendemos aquí que el compañerismo, quiero que veamos rápidamente 6 cosas en el poco tiempo que nos queda, 6 cosas. El compañerismo, tenemos que entender, fortalece las relaciones. Si tenemos compañerismo, vamos a fortalecer las relaciones. Aquí el compañerismo, nos damos cuenta que la forma en que se fortalecían las relaciones era porque estaban conectados de manera significativa, y eso refleja nuevamente el diseño de Dios. Cuando nos reunimos con otros en comunión genuina, creamos un espacio donde el aliento y la responsabilidad y el amor pueden florecer. Me encanta lo que dice el libro de Romanos 12:10, donde el apóstol Pablo les dice a los romanos: ámense los unos a los otros en amor fraternal. Este es un mandato que nosotros debemos de practicar en Hope City Español diariamente. Primera de Pedro 4:8 dice: sobre todo, antes de cualquier cosa, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Sabes tú cuando tú aprendes a perdonar con facilidad? Es más, ¿qué es fácil para usted? ¿Perdonar a una persona que no le cae bien o perdonar a una persona que usted quiere? Es más fácil perdonar al que uno quiere, ¿verdad? Por eso dice aquí que debemos de amarnos profundamente unos a otros, y cuando alguien peca contra ti, el amor va a cubrir la multitud de esos pecados. Vas a perdonarle con más facilidad. En las relaciones, hermanos, encontramos no solo conexión, sino también encontramos fuerza para permanecer unidos, convirtiendo a los extraños en familia. Porque muchos de ustedes no me conocían a mí, me han venido a conocer aquí, pero aunque usted no quiera, ahora soy su familia, ahora me aguanta, soy su hermano. Sí, eso convierte a los extraños en familia. Entonces, a veces hay personas que no, es que este no lo aguanto. No, pues aguántelo, porque somos familia, reflejando el amor de Cristo en cada relación. Es importante que entendamos, número 2, que el compañerismo provee también ánimo, provee aliento, nos anima. El compañerismo provee ánimo.
Entonces tenemos que no solamente desarrollar y fortalecer nuestras relaciones, pero el compañerismo provee ánimo. Y quiero que vea ahí inmediatamente en Primera de Tesalonicenses también 5:11, dice que debemos de animarnos y edificarnos unos a otros. Debemos de animarnos. O sea, que cuando tenemos compañerismo, si ustedes me ven cabizbajo, si yo los veo y viceversa, debemos de entonces decir: hey, el hermano está desanimado, ¿qué puedo hacer para animarlo? No se trata de mí, se trata de los demás. Acuérdese que Cristo no vino a ser servido. ¿Vino a qué? A servir a los demás y a dar su vida por recompensa de los demás. Hebreos 3:13 dice: anímense unos a otros cada día. O sea que cuando usted ve a un hermano que medio anda ahí cabizbajo, anímelo cada día. Y mire cómo dice ahí: anímese cada día mientras se llame ¿qué? Hoy. O sea, no lo anime mañana. Si lo vio desanimado hoy, anímelo hoy. Mientras sea el día hoy, anime a la persona hoy. Anime a su familia hoy. Anime a su esposo. Anime a su esposa. No, yo no quiero, ya no quiero ir a la iglesia. Anímelo. Anímela. Anime a sus hijos. De eso se trata las relaciones. Nuestra primera iglesia es la casa. Por ahí tenemos que empezar. Número tres. El compañerismo promueve el crecimiento espiritual. En Colosenses 3:16, es más, en el libro de Hechos, en el original que teníamos, el texto original, los primeros creyentes modelaron una vida de fe compartida. El crecimiento espiritual prospera en entornos en los que nosotros somos desafiados a apoyarnos a crecer en la fe. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. O sea, si la palabra de Cristo habita en abundancia en mí, entonces nos vamos a enseñar y nos vamos a ayudar unos a otros con toda sabiduría. ¿Con qué? Dice ahí, con salmos. O sea, con la palabra de Dios. Nos vamos a ayudar, nos vamos a animar. No los voy a ayudar, no los voy a animar con mi opinión personal, sino con la palabra de Dios. El compañerismo, hermanos, es el terreno donde crece la fe. El compañerismo es el terreno donde la fe crece y el amor prospera. Número 4, el compañerismo fomenta unidad. De la única manera en que yo voy a tener unidad con otros creyentes es cuando tengo compañerismo con ellos. Cuando la comunión o la comunidad, el compañerismo prospera, ¿sabe lo que disminuye? Las divisiones. Las divisiones disminuyen. Y el amor de Cristo une los corazones reflejando la unidad de la Trinidad, porque aún Dios nos muestra esa perfecta unidad. En Efesios el compañerismo no solo es estar en la misma habitación. Ahorita estamos en el mismo lugar aquí. El compañerismo es estar unidos en el mismo espíritu. Ese es el compañerismo. Efesios 2:19 dice que somos una familia. Un cristiano sin iglesia es un cristiano huérfano. Y dice aquí en Efesios 2:19, ustedes son miembros de la mismísima familia ¿de quién? De Dios, y tú perteneces a la casa de Dios con todos los demás cristianos. O sea, somos familia. ¿Sí sabía usted? Somos familia. En común, los cristianos experimentamos la unidad de la familia de Dios, donde el amor vence la división, mis queridos hermanos, y juntos revelamos su gloria al mundo. Cuando usted escuche a una persona decir algo malo de otra persona, dígale: hey, estás hablando mal de tu propia familia. Aquí no hablamos mal de nadie. Aquí estamos unidos en comunión, en comunidad, para animarnos. Estamos para tener el mismo deseo de glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué?
porque eso es lo que la comunión y el compañerismo hacen. La unidad dentro de la iglesia refleja el amor de Cristo al mundo. Por lo tanto, debemos de evitar la división y debemos de animar a las personas a la reconciliación, a que trabajemos juntos con humildad y con amor. Número 5, el compañerismo satisface las necesidades prácticas. Tanto satisface las necesidades prácticas que la comunión satisface estas necesidades prácticas al encarnar el amor de Cristo en acción. La comunión nos recuerda que no somos solo compañeros espirituales, sino que también somos cuidadores los unos de los otros, lo que refleja la compasión de Cristo al satisfacer las necesidades físicas y emocionales y materiales de cada hermano en la iglesia. Cuando nos servimos unos a otros en comunión, revelamos el corazón de Dios y construimos un cuerpo de creyentes fuerte y conectado. En otras palabras, en comunión experimentamos el amor de Cristo en acción. Por eso es que aquí en Hebreos 13:16 dice: no se olviden de hacer el bien. No se olviden de hacer el bien y de compartir con los demás, porque Dios se complace en tales sacrificios. O sea, nuestra meta es complacer a Dios. Y complacemos a Dios cuando compartimos con los demás en sus necesidades. Y número 6, por último, la comunión glorifica el nombre de Dios. La comunión glorifica a Dios porque refleja su carácter y demuestra su obra. Refleja su carácter y demuestra su obra. A través de la comunión, mis queridos hermanos, glorificamos a Dios. Y reflejamos su amor, reflejamos la unidad, atrayendo a otros a experimentar esa gracia salvadora de Dios. Me gusta cómo lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo dice: ¿saben ustedes cómo la gente los va a conocer que son mis discípulos? ¿Sabe cómo la gente los van a conocer que ustedes pertenecen a Dios? Dice Juan capítulo 13, 35: en esto los van a conocer que son mis discípulos, si se aman, ¿quiénes? Los unos a los otros. O sea, amarnos unos a otros. Cuando usted salga de este lugar esta mañana, salga con un pensamiento importante. Hoy decido comenzar a conocer a mis hermanos en la fe más que nunca. Y usted diga: bueno, pero es que solo puedo venir los domingos o solo estoy viniendo los domingos. Entonces use algunos pasos prácticos. Únase a un grupo pequeño de los que tenemos en la iglesia. Vamos a comenzar ya el grupo de mujeres, tenemos el grupo de varones, tenemos grupo de jóvenes si ustedes son jóvenes, tenemos diferentes cosas aquí en la iglesia. Organice. Si usted dice: pastor, yo quisiera hacer una reunión en mi casa, hágame saber y buscamos a un líder para que se reúnan en su casa y podamos tener un grupo en su casa también. Participe en los eventos de la iglesia. Participen en servir dentro de la iglesia. Cuando ustedes se sirven los unos a los otros, ustedes van a conocerse cada vez más. Es más, acérquese los viernes. Los viernes pasamos un tiempo y si a usted le gusta el café, hay café. Si le gusta el pan, hay pan. Y espero que le guste la palabra de Dios, porque es en lo que más nos gozamos los días viernes. Pero debemos de ser la iglesia, hermanos. La iglesia unidos. Y a medida que perseveramos en la comunión, nos convertimos en la iglesia que refleja el amor de Cristo. Solo voy a hacer un llamado. Comprométase usted hoy a buscar y a cultivar relaciones profundas en la iglesia. Comprométase con el Señor y dígale al Señor: Señor, yo quiero buscar relaciones significativas aquí en la iglesia. Quiero ser sincero. Y quiero que las personas lo sean conmigo. Tal vez signifique invitar a alguien a tomarse un café, a orar juntos. Hombres, inviten a otros hombres. Mujeres, hagan lo mismo. Inviten a otras mujeres, no a otros hombres. Para que podamos fomentar esa unidad, ese compañerismo.
En la comunión o el compañerismo encontramos aliento para hoy, fortaleza para mañana y encontramos esperanza para la eternidad. La iglesia sin comunión, sin compañerismo, es como un cuerpo sin vida. La comunión es el latido del corazón de la iglesia. O sea, que si tenemos compañerismo, ese es el latido del corazón de la iglesia. Cuando los creyentes se reúnen en comunión, la presencia de Dios se mueve entre ellos de manera poderosa. Y es por eso que esta mañana vamos a concluir participando de la Santa Cena, porque eso nos une. La sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo nos une. Solamente quiero animar a cada uno de ustedes que si ustedes nunca han entregado su vida al Señor Jesús, absténgase de participar de la cena del Señor. Si usted ya entregó su vida al Señor Jesucristo, usted puede participar de la Santa Cena. Pero en lo que nuestros hermanos reparten los elementos de la Santa Cena y usted abre su copita y prepara los elementos, quiero nada más pedirle que si hay algo en lo que usted necesite ponerse a cuenta con Dios, este es el momento en el que ahí donde usted está sentado le puede decir: Señor, hay algunas cosas en las que te he fallado, te pido perdón. Usted no se lo tiene que confesar a ningún hombre, usted solamente se lo tiene que confesar a Dios. Y Dios es fiel y justo en perdonarnos cuando pedimos perdón. Y entonces cuando pedimos perdón podemos participar de la cena del Señor. ¿Por qué damos esta advertencia? Damos esta advertencia por lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 en adelante dice, lo pusimos en inglés, lo tenemos en español abajo. ¿Está en el mismo? Por eso, muy bien. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, es importante que cada uno de nosotros nos probemos a sí mismos y comamos así del pan y bebamos de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que tengamos ese cuidado en este momento. Y si estamos preparados, vamos a hacer una oración en este momento. Muy bien. Nos preparamos, hermano Javier. Gracias. Con el pan, con los elementos en nuestra mano, el apóstol Pablo, cuando animó a los creyentes para que ellos participaran de la cena del Señor, les dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Este es el cuerpo de Cristo que nos recuerda que fue entregado para que nosotros pudiéramos vivir una vida cerca de Dios, con Dios mismo, y que pudiéramos vivir una vida en comunión los unos con los otros. Tomemos el pan.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, que es la representación de la sangre de Cristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, nos gozamos en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo maravilloso que eres, Señor. Gracias porque podemos aprender que la iglesia primitiva perseveró en tu palabra y como resultado resultaba en la unidad de los hermanos, en el compañerismo, en la ayuda, en el amor. Señor, oramos que nos hagas esa iglesia, que tu palabra esté con nosotros en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Cantemos una canción más. Bien. Okay. Quiero que esta última canción, antes de salir, la cantemos con todo el corazón, que entreguemos a Dios todo eso que traemos por dentro y que podamos decir: Señor, aquí estamos para adorarte, aquí estamos para exaltarte. Digámosle al Señor: gracias, gracias, estamos agradecidos contigo porque nos diste un día más de vida. Estamos agradecidos contigo por todas tus bondades y por tus misericordias. Vamos a poner la canción, hermanos.